Te cuento mi historia. Es el relato en primera persona de la vida de alguien que aprendió la lección que enseña el dolor, los momentos difíciles y muchas veces la incertidumbre de no saber cómo seguir. Quédate con nosotros. Mi nombre es Liliana Sopérez y te doy la bienvenida a Te Cuento Mi Historia, un espacio pensado por vos y para vos, para que puedas contar con una sonrisa de superación eso que viviste, esa lección de vida que te ayudó a levantar los ojos al cielo y con el alma plena de satisfacción poder decirte a vos mismo y al mundo: lo logré. Hoy te traemos una historia de vida con un tema del que seguramente escuchaste hablar. ¿Y por qué no? Lo vivís junto a tu familia, a un ser querido, a un amigo. Hoy hablamos de autismo. Prende una luz por mí, por ti prendo una luz. Iluminemos juntos todo el mundo azul. Si vamos juntos, más claro es el azul. Tenemos dos testimonios muy valiosos. Por un lado el de Romina Puig, licenciada en Psicología, y por otro lado el de Marcela, mamá de una adolescente con espectro autista. Comenzamos esta charla preguntándole a la psicóloga: ¿cómo definirías al autismo? Cielo con estrellas como tú, toma mi mano. Hola, habla Romina, yo soy licenciada en Psicología y respecto a lo que es el autismo, si bien hoy en día hay mucha controversia respecto a lo que es la definición, y hay muchas corrientes y disciplinas que lo definen de distinta manera, podemos decir que el acuerdo o el consenso de lo que es el autismo es que es, o el trastorno del espectro autista, es que es un conjunto de trastornos a nivel del desarrollo que uno lo puede diagnosticar a partir de ciertos síntomas que son muy característicos, ¿sí? Y que una de las principales alertas o alarmas que uno puede tener para su diagnóstico es que el niño no hace contacto visual, le cuesta mucho la interacción con el otro o con el mundo en general. Pero lo que es importante tener en cuenta que a pesar, digamos, de sea cual sea la naturaleza y la gravedad del trastorno, debe ser reconocido todo sujeto como un portador de una historia única, ¿no? Un portador de una vía psíquica específica, y no importa el grado de gravedad o de nivel de desorganización que presente o de deficiencia que presente en distintas áreas, siempre hay que considerar al sujeto capaz y ofrecerle, digamos, las posibilidades para poder organizar una vida relacional con su entorno, que va a ser diferente, y esa es la apuesta por ahí de la psicoterapia, de realizar una invención ahí donde hay una deficiencia. Es un poco el trabajo que se hace. ¿Se puede decir que el autismo consultorio es una discapacidad? Bueno, en líneas generales responderíamos que no es una discapacidad, aunque afecta en ciertos casos el aprendizaje. Pero bueno, hay que tener en cuenta que también afecta otras áreas como es la comunicación o la parte vincular, con lo cual está encuadrado dentro de otra categoría, si se quiere, entre comillas, y no es pensado como una discapacidad, aunque sí tenga o adquiera cierta dificultad en el aprendizaje en algunos casos. ¿El autismo tiene una raíz biológica? En relación a la pregunta sobre la etiología del autismo, la respuesta es muy amplia, dado que todavía siguen en investigaciones para responder ciertas preguntas. Hace 70 años que se viene investigando sobre el autismo, y eso es muy poco como para dar respuestas a muchas preguntas. Hay un psiquiatra que fue Kanner, que fue el primero que nombró el autismo, y a partir de ahí hubo varios médicos, psicólogos y demás disciplinas que fueron respondiendo ciertas
preguntas y entre ellas la etiología. Pero bueno, en consenso podríamos decir que es multifactorial, digamos, la etiología del autismo. Quiere decir que en ello influyen factores genéticos, factores ambientales, factores psicológicos y factores neurobiológicos. Prende una luz por mí, por ti prendo una luz. Iluminemos juntos todo el mundo azul. Si vamos juntos, más claro. Ser madre o padre de un niño que muestra algo diferente en su conducta, en su manera de ser, de actuar, de relacionarse, no debe ser nada fácil. Esta historia que nos cuenta Marcela puede ser una lección de amor para vos como lo es para esta mamá. Te dejo con ella. Escúchala con atención. Desde el brillante mar hasta el profundo azul, un cielo con estrellas como tú. Toma mi mano. Hola, mi nombre es Marcela y soy mamá de una adolescente de ahora 16 años con trastorno del espectro autista. El autismo es una condición que afecta principalmente el desarrollo temprano, lo que por supuesto trae consecuencias en las áreas de la comunicación, la interacción social, la conducta y todo lo que es el procesamiento sensorial. Presentan cuadros clínicos que son heterogéneos porque el autismo justamente es un espectro que representa ser un abanico de distintas características, que no todas las personas con autismo tienen todas esas mismas características, ¿no? Estas personas con autismo necesitan mucho apoyo y sobre todo a nivel del lenguaje, porque muchos no presentan lenguaje, algunos tienen la posibilidad de expresar palabras sueltas, algunas frases, y a otros les pasa que pueden expresarse con más fluidez. El nivel cognitivo de ellos puede ser a veces un nivel cognitivo normal y a veces representan o tienen una discapacidad de tipo intelectual. A veces pueden hasta llegar a tener una inteligencia superior y a veces, ¿no es cierto?, tener una inteligencia más, digamos, limitada, por así decir. ¿Qué edad tenía tu hija cuando fue diagnosticada con autismo? Cuando mi hija fue diagnosticada con autismo, ella tenía tan solo 4 años, pero ya desde los 3 años nos habíamos dado cuenta de que ella no tenía todavía lenguaje. O sea, había tenido el balbuceo típico hasta el 1 año y medio, hasta que un día se silenció y no habló más. Después de un tiempo nos dimos cuenta que no solamente era el lenguaje lo que le faltaba y como si fuera una sintomatología de su diagnóstico, sino que tampoco establecía contacto visual, con lo cual se le dificultaba el aprendizaje de muchas cosas. Así que principalmente yo diría que la falta del lenguaje y la falta del contacto visual son síntomas que se pueden notar en temprana edad. Ya a más avanzada edad se pueden detectar la falta de interacción social, del interés por el otro, la falta de empatía. Son características que son muy comunes en personas dentro del espectro autista. Cuando yo recibí el diagnóstico, mi hija ya tenía 4 años, pero
hubo todo un recorrido hecho antes de eso. Al darme cuenta de estos síntomas raros que ella tenía, consulté primero con una amiga mía que es psicopedagoga y bueno, ella me orientó, me dijo que por qué no consultaba con una terapista ocupacional para que le hagan un par de evaluaciones y me dio el dato de otra psicopedagoga clínica que estaba trabajando, ya que ella no trabajaba en consultorio. Bueno, le hicimos evaluaciones mientras hacíamos toda la terapia con fonoaudióloga para ver si podíamos lograr el lenguaje, ¿no? Porque lográbamos la ecolalia, que es la repetición de sonidos o palabras que en general suelen no tener sentido en contexto. Y bueno, a raíz de eso, la psicopedagoga me entrega un informe y me dice que consulte con un neuropediatra. Al llegar al neuropediatra, me dice que mi hija tiene un diagnóstico, después de una revisación en el consultorio, por supuesto, de lo que se llamaba en ese momento el TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, y yo no sabía de qué se trataba eso, no sabía qué era esa sigla. Entonces le pregunto que qué era eso, y me dijo lo que querían decir las letras, ¿sí? Trastorno Generalizado del Desarrollo. Tampoco yo sabía qué era eso. Entonces me dijo, tu hija tiene autismo. Y ahí es como que mi cabeza se puso completamente en blanco y me saltaron las lágrimas en los ojos, porque en ese momento yo pensé y me imaginé a mi hija como visualizándola como en un cuartito del fondo de una casa, un cuartito oscuro, con luz que entra por una ventana, y verla sentada, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, sin hablar, y me dio mucha angustia. Así visualicé yo el autismo en ese momento por un total desconocimiento de lo que era. Vamos juntos, más claro es el azul. Prende una luz por mí, por ti prendo mi luz. Momentos muy difíciles para una mamá que está recibiendo un diagnóstico desconocido. Simplemente TGD, una sigla que encierra un mundo diferente. Iluminemos juntos todo el mundo azul. Si vamos juntos, más claro es el azul. Prende una luz por mí, por ti prendo mi luz. No solamente la falta del lenguaje y la falta del contacto visual son las características propias de este diagnóstico, sino que también existía en mi hija este tema del balanceo permanente de su cuerpo hacia adelante y para atrás, cosa que todavía aún a los 16 años continúa. El llamado aleteo con sus manos también, bueno, eso desapareció. El caminar en puntitas de pies también fue uno de los síntomas que se pudo notar. El tema del juego, del agarrar cualquier cosa y ponerlos en línea,
tapitas de bebida, botellitas de lo que sea, todos alineados, sin seguir un orden de tamaños o colores, no, el tema era que estén alineados. También la falta del juego creativo, del darle una muñeca y que ella encuentre el modo de jugar con esa muñeca, de a lo mejor buscar de vestirla o de conversarle o de darle una mamadera a la muñeca o darle de comer en la boca. O sea, ese juego de ficción no lo tuvo. Hay muchas otras características. También a ella le llamaba mucho la atención el tema del ventilador de techo, ver el lavarropa, ver cómo se movía la ropa, todo lo que gira le causaba un interés especial. Y también notamos su hipersensibilidad auditiva. Noté que pasó un camión por la calle y ella se tapó los oídos como si fuera algo realmente ensordecedor. Y a mí no me había molestado el ruido, no creo que haya sido muy fuerte el ruido, pero a ella le molestó mucho. Y así notamos como cuando llegaban las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cada vez que había fuegos artificiales, bombas de estruendo, ella lloraba, se ponía muy mal. Y bueno, fue una cosa muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa al momento de la inserción escolar? Cuando va a ingresar a la escuela, ella todavía no tenía diagnóstico, porque entra en salita de 4 años, y ella tenía el mayor síntoma que tenía era que no hablaba. Pero ingresó sin diagnóstico a un jardín común. Y bueno, y siguió pasando el tiempo, y en la escuela me empezaron a exigir de que me ocupara de ver qué era lo que le pasaba, de hacer algo con esta situación de que ella no tenía lenguaje. Y como toda madre en esta situación, y lo tengo que admitir, era una madre negadora. No conscientemente, sino que no me podía dar cuenta de que mi hija realmente tenía algo, que mi hija no hablaba porque algo le pasaba. Así que, bueno, le hicieron una resonancia magnética de la cabeza y no sale absolutamente nada. Sale como que es todo normal en su cabeza. O sea, visiblemente no había nada, no había ninguna lesión, no había absolutamente nada. No se ve nada raro en una resonancia de una persona con autismo. Pero bueno, entra en los primeros grados. En ese momento no había el tema de la integración que hay ahora. A mí la escuela especial me niega la integración porque mi hija no tenía un autismo, digamos, profundo o severo. Entonces mi hija tuvo que cursar parte de su primaria sin tener integración, sin tener adaptaciones escolares. Las adaptaciones las hacía yo, de acuerdo a lo que me iban orientando los terapeutas de mi hija. Y fue muy difícil. Fue muy difícil porque soy una mamá que trabaja muchas horas y tenía que volver a casa. Tuve que comprarme un escáner para agrandarle las imágenes de las tareas para que ella pudiera trabajar. Y bueno, y sentarme con ella y ayudarla. Pero ya ella tenía su terapia, ya tenía su equipo terapéutico trabajando con ella, y nosotros, sus papás, teníamos una psicóloga que nos apuntaló desde el principio, enseñándonos cómo atravesar toda esta situación, cómo manejar los berrinches. Nos enseñó un poco a ponernos en el lugar de nuestra hija, de ver cómo es su forma de pensar y su forma de sentir para poder llegar a ella
Y aprendimos a que al hablarle primero había que pedirle que nos mirara a los ojos para establecer esa conexión. Desde el brillante mar hasta el profundo azul, un cielo con estrellas como tú. Toma mi mano, mírame y hazlo tú. Prenderé una luz volviendo al mundo azul. Brilla de azul, brilla de azul, brilla de azul. Ya al finalizar la escuela primaria se empezaron a notar más su parte cognitiva, se empezaba a notar de que su perfil académico era muy bueno y continuaba sin tener adaptaciones curriculares. Comenzamos el secundario, a transitar el secundario también en escuela común, toda la familia con mucho miedo porque no sabíamos qué nos esperaba y tuvimos la gran suerte de que el equipo directivo se brindó completamente, nos dio toda la ayuda que pudieron para que mi hija pueda tener una escolaridad de secundaria con adaptaciones, sobre todo a partir del segundo año. Estoy hablando del secundario. Y bueno, mi hija ahora está integrada en esa escuela común por su psicóloga, que es parte de su equipo terapéutico, que es quien se encarga de hablar con los docentes, de pedirles por ahí que los trabajos que se exijan a mi hija sean de otra longitud, por ahí con otro tipo de temática. El pensamiento abstracto sobre todo les cuesta, pero vamos avanzando, seguimos avanzando. Ella está en cuarto año de su escuela secundaria y aún ahora con la pandemia estamos trabajando juntas en casa, preparando trabajos prácticos todos los días, desarrollando actividades que le dan, mirando videos y preparando todo lo que los docentes le están pidiendo, ¿no? Pero lo más importante es que ella, si bien en cuanto a la parte social no pudo avanzar y mejorar, en la parte cognitiva está llevándola muy bien. Y yo espero que cuando ella termine su secundario pueda hacer otras actividades que le permitan socializar, que pueden ser parte de su equipo terapéutico, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, es la parte que nos preocupa para su futuro, el tema de la socialización, ¿no? Y el pensar qué va a hacer ella cuando sus papás no estemos más, ¿no? Mi hija sigue con sus terapias en domicilio, que consisten en, más que nada, clases de apoyo escolar, porque la ayudan a estudiar, su psicopedagoga y su terapista ocupacional, ambas de su equipo terapéutico. Y bueno, trabajan también habilidades de la vida cotidiana, desde, por ejemplo, enseñarle a colocarse un par de medias, enseñarle a pasarse el peine, enseñarle a lavarse el cabello, enseñarle a cortar la comida con un cuchillo, enseñarle a cortarse las uñas, enseñarle a lavarse los dientes, enseñarle a atarse los cordones. Parecen cosas muy simples, pero que ellos necesitan explicación y demostración y práctica, entrenamiento. Ellos todo necesitan que uno lo explique. No les sirve que esté dado
por entendido, tiene que estar explicado, demostrado. Tampoco se los puede llenar de muchas palabras en una explicación. No, tiene que ser algo conciso, corto y claro, porque enseguida se distraen. Es fundamental que ellos tengan un acompañamiento psicológico y psicopedagógico, no solamente por el tema escolar, sino por otras situaciones que ellos necesitan de la enseñanza del ser social, del enseñarle a empatizar, el enseñarle, por ejemplo, que si hablan con una persona y no les gusta, por ejemplo, la ropa que tiene puesta, ellos tienen que aprender a que no tienen que llegar a ser, si bien ser sincero es una virtud y está bueno serlo, pero no hace falta decirle a una persona, no me gusta la ropa que tenés puesta, es fea. O sea, enseñarle de que hay cosas que uno tiene que callar, que uno no puede decir. O sea, ellos como que no tienen filtro, lo dicen. Y esas cosas hay que enseñarlas. Y todos estos años me sirvió para ver de que lo que yo aprendí de la terapia con la psicóloga de su equipo terapéutico fue de que los padres tenemos que ser en cierta forma rigurosos en el sentido de que estas personas nos saben manejar porque saben nuestras debilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrarle que nosotros estamos al mando. Si ellos hacen un berrinche y nosotros nos ponemos a llorar como padres o como familia, ellos ganan. Entonces lo que se hace es todo lo contrario, es no demostrarles de que nos hace mal, sino que tenemos que fortalecernos y aunque suframos por dentro porque nos duela y nos sentimos mal de que ellos están haciendo un berrinche porque seguramente quieren expresar algo y no pueden, hay que demostrarles de que esa no es la forma de expresarse, para que ellos encuentren el modo, si se puede decir, civilizado, para expresar lo que les pasa. También se usan lo que se llaman pictogramas, que son imágenes que se pueden usar para que ellos demuestren a través de las imágenes un sentimiento, o qué sé yo, alegría, o tristeza, o nerviosismo, o por ejemplo, quieren ir al baño pero no saben expresar, pero tenemos la tarjeta que nos muestra un baño y él puede buscar la tarjeta y mostrarnos la tarjeta, entonces nosotros vemos que lo que quiere es ir al baño y necesita ayuda para eso, pero que no sirve de que se ponga a gritar porque no vamos a poder estar pensando que qué es lo que me está queriendo decir, ¿no es cierto? Pero si busca la tarjeta y me la muestra, porque no puede, no tiene la posibilidad de expresarse verbalmente, hace que la comunicación fluya y que se pueda expresar de una forma, aunque no sea con palabras y sea con tarjetas. Ahora vamos a otro tema. Hablemos de autonomía. ¿Qué actividades podrías nombrar con respecto a la autonomía de tu hija y cuándo necesita un acompañamiento? Mi hija tiene autonomía para muchas cosas. Hoy, a sus 16 años, autonomía que ha logrado con el tiempo y con el aprendizaje y porque nosotros, su familia, estamos atrás y la acompañamos y reforzamos todo esto. Y bueno, es una nena que, por ejemplo, logra bañarse sola, se lava la cabeza, bien o mal, se la lava, tiene hambre a la tarde y bueno, no necesita ir a pedirnos que le demos algo de comer, sabe dónde están las masitas, quiere comer algún postrecito, puede abrir la heladera, buscar, puede servirse sola de tomar, puede poner la mesa, puede levantar la mesa,
puede alcanzarme algo que yo le pida, que me alcance alguna cosa, por ejemplo. Pero por ahí todavía le cuesta, por ejemplo, el tema del cortado de uñas, el peinado, pasarse el peine, es algo que todavía le cuesta. Calle no sale sola, sale siempre acompañada por algún familiar o algún terapeuta, sola no sale a ningún lado. No sé si podría, pero nosotros, su familia, somos muy temerosos por las cosas que pasan en la calle y ella es como muy inocente, no mira mucho a su alrededor y bueno, tenemos miedo que le pase algo, así que ella sola, por ejemplo, no sale a la calle. Además, si no conoce a las personas, no habla con las personas, no se expresa. No se expresa igualmente con todas las personas que conocen, pero, por ejemplo, conmigo, con su mamá, con su hermano y con su hermana, sí lo hace sin problema, pero hay personas con las que a lo mejor se ve seguido, pero igual no se comunica. Otra cosa que ella tiene y que otros chicos no, es que ella puede dormir perfectamente, no tiene ningún trastorno en el sueño, por suerte. Eso es una característica que las personas con autismo la tienen como una forma, digamos, negativa. Suelen tener problemas en el sueño. Y en el caso de mi hija, ella tiene un autismo que la hace ser tranquila, mientras que hay otras personas con autismo que son muy inquietas, muy hiperactivas. A pesar de esto, ella necesita para regular sus ansiedades el movilizarse en determinados momentos. Por ejemplo, ahora que estamos con este tema de esta pandemia, ella necesita salir algunas veces al patio, donde yo le digo que corretea, va y viene, o sea, tiene esa forma de moverse sin sentido, pero que para ella lo tiene y que le sirve para regular sus ansiedades. Si no tiene espacio para correr, camina, pero necesita movilizarse. Otra característica que tiene ella es que es una gran lectora. Le gusta mucho leer ficción. Lee novelas, pero a la vez es selectiva, no lee cualquier cosa. Lee determinadas cosas que pueden ser de su interés. Y lo que hace que, bueno, que aprenda muchísimo porque lee y entonces aprende un montón. Como mamá, ¿qué recomendarías a esos padres que experimentan algo de lo que vos hoy estás contando con su propio hijo o hija? Yo, como mamá, les recomiendo a aquellas personas que estén pasando por una situación similar a la mía, que tengan un hijo o una hija dentro del espectro autista. La recomendación es fijarse en estos síntomas, hacer una consulta con un neuropediatra lo antes posible, empezar la terapia cuanto antes, no demorar, obtener el certificado de discapacidad, aunque sea muy doloroso, pero es muy necesario. Y a mí me parece que es fundamental también unirse a un grupo de padres para poder tener la contención de familias que están pasando por situaciones familiares similares. Yo he notado que en un grupo de padres
uno puede hablar de estos temas y uno sabe que la otra familia que escucha entiende de qué estoy hablando, porque estamos todos en la misma. Entonces está bueno compartir con otra persona que está en una situación similar, y a la vez nos sirve como para desahogar nuestras tristezas. Por ahí escuchamos familias que tienen hijos más grandes, entonces vemos todos los logros y eso nos alienta a seguir adelante. Y bueno, tenemos que aprender a que no tenemos que bajar los brazos. Yo cuando mi hija era pequeñita y tuve el diagnóstico, pero estaba esperando que llegara mi certificado de discapacidad, que en ese entonces demoraba mucho, demoraba más de un mes en llegar. Ahora tarda menos de eso, creo que eran como 2 meses que había que esperarlo. Personalmente yo decidí comprar juegos didácticos como bloquecitos de madera o juegos de encastre, y me sentaba en la mesa y me ponía a jugar con ella. Y también miraba tutoriales donde terapeutas trabajaban con niños con trastorno del espectro autista, y entonces veía cómo trabajaban, y entre una buena respuesta se le daba un premio que podía ser un rocklet o cualquier cosa, pero que si la respuesta no era buena o el niño se negaba a trabajar, tenía que haber una penalización. Es constante esto, el hacer una negociación. ¿Te portás bien? Hay este premio. ¿No haces la tarea? La penalización es, bueno, dependiendo de la edad, por supuesto. No hay celular, o no hay dibujitos en la televisión, o sea, tiene que entender de que el portarse mal es algo malo, y que entonces tiene una penalización, y que si hizo algo bueno hay que darle un premio. Un premio que no necesariamente tiene que ser algo material, puede ser, bueno, te portaste bien, te llevo a dar un paseo. Lo bueno es tratar de conseguir el modo de que los juegos sean didácticos y que les sirvan para el aprendizaje. Y como les decía, es importantísimo el acompañamiento de familias que estén en la misma situación. Marcela, además de todo esto que nos contaste, ¿hay algo relevante que hiciste como mamá? ¿Algo que muestra que nunca bajaste los brazos? Me parece importante también contarles de que en el año 2011 fundé un grupo de padres que se llama TGD Padres TEA Santa Fe, el cual lucha por los derechos de las personas con autismo, y el cual, y como grupo de padres, ha presentado a legislatura un proyecto de ley para contemplar las necesidades de las personas con autismo, el cual, después de idas y vueltas, fue aprobado. No de la forma que nosotros como padres hubiéramos querido, pero eso sería otro tema. Nosotros como grupos de padres hacemos jornadas de concientización para el día 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Un día que en todo el mundo las estatuas y monumentos y edificios más importantes se iluminan de azul, porque el azul es el color del autismo. El azul representa el color del
del mar y representa también el estado de ánimos de nuestros hijos que tienen autismo, que por momentos están tranquilos y calmos y por momentos están embravecidos como el mar. Entonces me queda ahora por decirles que gustosamente me gustaría que se unieran a nuestro grupo de padres para trabajar en función de la concientización del autismo, porque hemos logrado mucho. Hemos logrado que, si bien todavía no tenemos pirotecnia cero, pero estamos cerca de tenerlo. Hemos logrado que los docentes tomen conciencia de que nuestros hijos con autismo son diferentes, que aprenden pero de otra forma. Y bueno, y es fundamental el unirse entre los padres para poder empujar y tener logros realmente importantes para la vida y el futuro de nuestros hijos. Los invito a que sean parte de nuestro grupo de padres, que es simplemente un grupo de padres sin fines de lucro. Lo pueden buscar en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. Somos TGD Padres TEA Santa Fe y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tgdpadres.santafe@gmail.com. Muchísimas gracias por esta entrevista. Por ti prendo una luz, iluminemos juntos todo el mundo azul. Si vamos juntos, más claro es el azul. Prende una luz por mí, por ti prendo mi luz. Brilla de azul, brilla de azul, brilla de azul, brilla de azul. Esto que acabas de escuchar es un testimonio de vida real. No hay fantasías. Escuchaste a Romina Puig, licenciada en Psicología, y a Marcela. Simplemente Marcela, con eso alcanza. El testimonio de una historia de vida, de lucha, de lecciones y de triunfos. Porque con todo lo que escuchaste, con todo lo que esta adolescente de hoy, 16 años, ha logrado de la mano de su familia, de la mano de su mamá, podemos decir que es un triunfo. Muchas gracias. Mi nombre es Liliana Soperes. Esto fue Te Cuento Mi Historia. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 22 aquí en Radio Relax Santa Fe.